Okay, hello and welcome everyone. Thank you for joining us on this Friday night. We are greatly looking forward to tonight's webinar on succession rights. And we can't wait to get all of your questions and feedback. Just for a little briefing, succession rights can only be claimed when the primary tenant dies or vacates the apartment. So for example, if a mother passes away and an adult son is remaining in the apartment, he can become the successor and be awarded the tenant of record. However, there are specific qualifications and documents needed to gain succession. And tonight, here to explain in depth all those aspects, we have Jesse Gribben, tenant attorney at Himmelstein, McConnell, Gribben, Donahue, and Joseph LLP. Jesse works very close with Palante, and we are honored to have him as a partner with our organization. But before I let Jesse start his presentation, I want to point out that we do have a Q&A box, and we want everyone to direct their questions there. And if you would like it answered, please place your questions in the Q&A. And then once Jesse is done presenting, we will have an open discussion. And we're gonna be doing things a little different tonight as far as the Spanish interpretation. It will be in a dual format, so you guys will be hearing our interpreter, Daniel, interpret in Spanish, just because there was a little mishap, but we're gonna make it work tonight for our Spanish listeners. So now I will let Jesse begin his presentation. Jakari, would you like what you just said interpreted into Spanish before we start? Yeah, just a briefing, just because to give the title and just of the ending of what I just said. Okay, all right. Muy buenas noches. El tema de hoy es cómo reclamar los derechos de secesión. Y tenemos con nosotros un abogado especializado justamente en eso para explicar cómo puede uno conseguir esos derechos cuando fallece el inquilino principal. Ese abogado es Jesse Gribben, que está con nosotros. Y con respecto a la traducción al español esta noche, no podemos hacerlo en modo simultáneo por un problema que hemos tenido, así que va a ser inglés, español, así en modo consecutivo. Sin más, les presento a Jesse Gribben. Okay, good evening, everybody. Thank you so much for joining us on this Friday. Thank you to Palante for all the wonderful work they do and for inviting me to spend an hour with everybody this evening talking about an important topic, and that's succession rights. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos por unirse a nosotros un viernes. Muchas gracias a Palante por todo el trabajo tan bueno que hacen y gracias a Palante por haberme invitado a pasar una hora hablando de un tema muy importante que son los derechos de sucesión. Okay, so the first thing to understand about succession is that it only arises when the tenant of record vacates. Lo primero que hay que entender de la sucesión es que solo se plantea cuando el inquilino que figura como inquilino principal en los documentos abandona el apartamento. And there's only two ways for a tenant to vacate an apartment. Only two ways. Okay, go ahead, Daniel, sorry. Solo hay dos maneras por las cuales ese inquilino principal puede abandonar el apartamento, que son: the first is that the tenant dies. Primero, que el inquilino muere. And the second is that the tenant vacates the apartment, and this is important, and relinquishes all rights to the apartment to the landlord in a written statement saying that they no longer reside in the apartment or have any rights to the apartment. One second. Y la segunda manera
es que el inquilino principal abandona el apartamento, lo abandona, y esto es importante, él renuncia a todos los derechos y a través de una declaración escrita dirigida al propietario, y en esa declaración él dice que ya no reside en el apartamento ni tiene ningún derecho a él. Okay, because a lot of times we get questions asking, can I put my child on the lease? Can I put my mom on the lease? And the answer to that almost always is from the landlord is no. Porque muchas veces nos hacen preguntas como, ¿puedo poner a mi hijo en el contrato de arrendamiento? ¿Puedo poner a mi mamá en el contrato de arrendamiento? Y la respuesta del propietario casi siempre es no. The only relationship in which a landlord is required to put someone on a lease is a spouse. With you present a marriage certificate. La única relación que obliga al propietario a incluir a alguien en el contrato de arrendamiento es si esa persona es el cónyuge. Y eso se demuestra a través de un certificado de matrimonio. So succession is not about putting someone on the lease. Succession is about a remaining family member, somebody who's in the apartment, I'm going to talk about this, being able to get the same rights as the tenant of record when the tenant of record leaves. Entonces, la sucesión no se trata de colocar a alguien en el contrato de arrendamiento. De lo que se trata es que un miembro de la familia restante, alguien ya en el apartamento, que consiga los mismos derechos que el inquilino principal cuando ese inquilino se va. Okay. There's no trial balloons. There's no hypothetical succession claims. You only get to succession when the tenant of record is gone. That's very important. Sí, no hay hipótesis aquí, no hay globos de ensayo, solo consigue uno el derecho de la sucesión cuando desaparece, cuando se va el teniente principal. Okay. Perdón, el inquilino principal, disculpe. Correct, right. So who can succeed? That's the first question. Who can succeed to an apartment? And you can succeed to an apartment if you are a family member of the tenant of record. So that's the first thing. You have to be a family member. Entonces, la pregunta que se plantea es, ¿quién puede acceder al apartamento mediante la sucesión? Puede uno acceder al apartamento si es miembro de la familia. Es el primer requisito. Okay. And member of the family is defined as a son, a daughter, a mother, a father, a grandmother, a grandfather, a grandson, granddaughter, and stepchildren or step parents. Those are the relationships. Los familiares son definidos, se definen de la forma siguiente. Pueden ser el hijo, la hija, la madre, el padre, el abuelo, la abuela, el nieto, la nieta, o los hijastros o los padrastros. Right. Esas son las relaciones aceptadas. No cousins, no aunts or uncles. Primos no, tíos no. Right. There is also another possibility, and that's called a non-traditional family member. Existe también otra posibilidad,
que es lo que se llama el familiar no tradicional. And the non-traditional family member grew out of first cases and grew out of the AIDS crisis in the 80s, where you had a tremendous amount of gay men dying and their long-term partners unable to succeed to their tenancies. Y ese concepto, la figura del familiar no tradicional, surgió de los primeros casos de la crisis del SIDA en los años 80, cuando un elevadísimo número de hombres gay estaban muriendo y sus parejas de muchos años no pudieron acceder al inquilinato que habían tenido sus parejas fallecidas. And then the legislature codified the non-traditional family member into law. So now it's in the statute. Entonces, después, el poder legislador codificó como en la jurisprudencia la figura del familiar no tradicional, por lo que ahora forma parte de la ley. And I'm going to talk a little bit about this. That non-traditional family member status has expanded. Te voy a hablar un poco de eso. Esa condición de familiar no tradicional se ha ampliado. There's been a recognition that family for different people in different cultures is different. And there's an evolving recognition by judges of what is or what is not considered family. Existe el reconocimiento de que ser familiar difiere de una cultura a otra cultura, de un pueblo a otro pueblo. Entonces, los jueces han ido evolucionando en cuanto a su reconocimiento de lo que constituye y lo que no constituye ser familia o un familiar. Okay, so how do you prove that you're family? Bueno, ¿y cómo demostrar que uno forma parte de la familia? If you're a child or a grandchild, it's a birth certificate, right? If it's a grandchild, you would have to get the mother or the father's birth certificate and the right? So you'd have to connect the dots. But if it's family, in that way, it's usually birth certificates to prove the relationship. Bueno, si tú eres el hijo o el nieto, se demuestra a través de una partida de nacimiento. Si eres el nieto, también habría que aportar la partida de nacimiento del padre o de la madre para establecer el vínculo. Pero en estos casos suele ser una partida de nacimiento que lo que demuestra el parentesco. Okay. And how do you prove that you're a non-traditional family member? That is more difficult. Bueno, ¿y cómo demostrar que uno es un familiar no tradicional? Esta es una tarea más difícil. Usually the courts want to see some documentation. Suele ser que los tribunales quieren ver alguna forma de documentación. And here's what courts look to. They look to. Esto es lo que buscan los tribunales. Is the person seeking to succeed named as a beneficiary on the tenant of record's will? La persona que busca la sucesión como inquilino figura
como beneficiario en el testamento del inquilino principal or on their pension plan, or on their life insurance plan, o figura como beneficiario en el plan de pensiones del inquilino principal o como beneficiario en el plan de seguro de vida del inquilino principal. is the person seeking to succeed, were they a power of attorney for that person? Were they a healthcare proxy for that person? La persona que pretende la sucesión, esa persona tenía el poder, era el mandatario de la persona, del inquilino principal, fue nombrado como la persona a la que se autorizaba a tomar decisiones importantes de salud para el inquilino principal. They will look to some degree for some documentation, right? Some documentation of the relationship. That's the courts, correct? Yes. Los tribunales van a buscar alguna prueba documental de la relación del parentesco, de la relación no tradicional. Okay. And I can come back and talk a little more about that. So for succession, you have to be family. And we talked about that. That's the first prong. And there's only two prongs. Entonces, y puedo hablar un poco más de eso después, pero para la sucesión, entonces, hay que ser familia. Esa es la primera vertiente. Hay dos vertientes. And the second is co-residency. Y la segunda vertiente, el segundo aspecto, es la co-residencia. And that means that the person seeking to succeed must have co-resided with the tenant of record in the apartment for the 2 years preceding the tenant of record's vacatur, whether by death or whether they give up the apartment. They had to have all lived in the apartment together for the 2 years prior to that. Y eso, la corresidencia, ¿qué significa? Significa que la persona que pretende acceder a la sucesión tiene que haber residido, tiene que haber convivido con el inquilino principal durante 2 años hasta o bien la muerte del inquilino principal o hasta el momento en que el inquilino principal abandone el piso. Tienen que haber convivido juntos en el apartamento durante 2 años antes del abandono del apartamento por parte del inquilino principal. Right. So if today's March 10th, if the tenant of record dies today or gives up their apartment today, the courts will look back for 2 years. So they would look back from today to March 10th of 2021, because that's 2 years ago, and they will analyze whether the family member and the tenant lived in the apartment from March 10th of 2021 until today. Así que hoy es el 10 de marzo. Si el inquilino principal muriera hoy y abandonara, si muriera hoy o abandonase el apartamento hoy, los tribunales mirarían 2 años atrás, hasta el 10 de marzo de 2021, para analizar si el inquilino principal y el familiar convivieron desde el 10 de marzo de 2021 hasta la fecha. Right. So let me just give by way of an example to illustrate that point. Permítame
Permítanme darles un ejemplo para ilustrar lo que quiero decir. Somebody grows up in a rent stabilized apartment. They've lived there their entire life. They never lived anywhere else. Vamos a suponer que alguien se cría en un apartamento de alquiler estabilizado. La persona ha pasado ahí toda su vida. No ha vivido nunca en ningún sitio distinto. But 1 year ago, that person moved in with their girlfriend. 1 year ago. Pero hace un año, esa persona se instaló, se fue a vivir con la novia. Hace un año. And at that point, their parent dies. Y en ese momento muere uno de los progenitores. It doesn't matter that they lived in that apartment their entire life except for 1 year, they don't get succession. No importa que hayan vivido toda la vida en el apartamento salvo un año, a esa persona no se le concede los derechos de sucesión. And that's because they can't prove that they lived with the tenant of record in the 2 years prior to when the tenant of record left. Y eso se debe a que no pueden demostrar que hayan vivido con el inquilino principal en los 2 años anteriores al momento del abandono o de la marcha del inquilino principal. And remember, it's both the tenant of record and the would-be successor that have to live together in the apartment. Y tengan presente que es tanto el inquilino principal como el sucesor, el que pretende hacer el sucesor, que tienen que vivir juntos en el apartamento. So that same example, the child that grew up in the rent stabilized apartment and never left. In this example, he never left. He never moved in with the girlfriend. He never left. Vamos a tomar el mismo ejemplo que acabo de dar, el hijo que ha vivido toda su vida en ese apartamento. Vamos a suponer que no se instaló, no fue a vivir con la novia, nunca abandonó el apartamento. But in this example, about 10 years ago, the parents started spending more time in DR than they spent here in New York. Pero en este nuevo ejemplo, hace unos 10 años, los padres empezaron a pasar más tiempo en la República Dominicana que aquí en Nueva York. They would come back sometimes, they would renew the lease, but for 10 years, they really didn't spend more than 2-3 months a year in the apartment. Volvían los padres de vez en cuando a la República Dominicana, renovaban el contrato de arrendamiento, pero la verdad es que solo pasaban al año 2 o 3 meses en Nueva York en el apartamento. And if those parents pass away, that child, even though he lived nowhere else in his entire life, he doesn't get to succeed to that apartment. Y si esos padres, esos progenitores fallecieran, el hijo, aunque hubiese vivido toda la vida en ese apartamento, no accedería a los derechos de sucesión en ese piso. Why? ¿Por qué? Because they can't prove that they lived together from March 10th of 2021 through March 10th of 2023, the last 2 years. They can't prove that because the last 2 years they didn't live together. The parents were in DR more and the child was in the apartment. ¿Por qué? Porque no pueden demostrar que desde el 10 de marzo de 2021 al 10 de marzo de 2023, el hijo y los padres hayan convivido en el mismo apartamento, porque durante esos 2 años
en realidad no convivieron, puesto que los padres pasaron más tiempo en la República Dominicana, mientras que el hijo estaba en el apartamento en Nueva York. So that 2-year look back is critical. It doesn't matter that they lived together for 20 or 30 or 40 or 50 or 80 years. It just doesn't matter. It's the last 2 years that matter. Entonces, esa mirada hacia atrás de los 2 últimos años es de una importancia crítica. No importa que hayan convivido 20 años, 40 años, 60 años, son los últimos 2 años que son importantes. And the reason why I raise this, and it's important to take this into consideration, is because if a parent or a family member who's the tenant of record is beginning to spend less than 50% of their time in their New York City rent stabilized apartment, the family member should then assert succession. That tenant should vacate, tell the landlord, I no longer have this apartment, it's not mine, but my child gets it, or my grandchild gets it, or somebody gets it, and not just wait, right? Because if you do that, you won't be able to prove that 2-year look back. Y eso es importante porque, y lo menciono aquí, porque es importante tomar esto en consideración, porque si un padre o un familiar que es el inquilino principal empieza a pasar menos del 50% del tiempo en un apartamento de alquiler estabilizado, entonces el familiar debería hacer valer sus derechos a la sucesión y el inquilino principal debería decir, yo ya no estoy en el apartamento, yo he abandonado el apartamento, porque si esperan a que simplemente esperan, entonces no van a poder demostrar los 2 años de convivencia. Okay. That's why it's important to consider if and when a family member who's the tenant of record begins to spend less time in the apartment. Y por eso es importante empezar a reflexionar si un familiar que resulta que es el inquilino principal empieza a pasar menos tiempo en el apartamento. Okay. And how do you prove that you live somewhere? ¿Y cómo demostrar que uno vive en algún sitio? A lot of ways. Your documents are important, right? Where you file your taxes, where you get your W-2, where your mail comes, those are very important. Hay muchas maneras de demostrarlo. Los documentos son importantes, donde uno presenta la declaración de la renta, donde uno recibe el documento W-2, donde uno recibe el correo. Your taxes. Las declaraciones de la renta. Okay. Los impuestos. Los impuestos, así. Okay. And also, maybe 20, 30 years ago, it was easier to, have your name on documents, but maybe not, be able to fudge a little bit where you are. It's no longer easy, and I'll explain why. 20 or 30 years ago, it was easier. It was a lot easier. It was a lot easier to potentially show some documents with your name on an address, and that would maybe be sufficient as to where you live, but that's no longer the case. Hace 20 o 30 años era mucho más fácil mostrar una documentación que llevaba el nombre y la dirección de una persona para indicar dónde vivía, pero ahora no es tan fácil y voy a explicar por qué. Because now everybody uses Apple Pay or a credit card or a debit card wherever they go shopping or where they're spending. Your digital footprint
is very, very telling about where you are. Porque hoy uno utiliza o Apple Pay o Venmo o una tarjeta de crédito cuando va de compras. Entonces, la huella digital de uno es muy reveladora sobre dónde, con respecto a dónde uno pasa su tiempo. Right. So if your mom lives in Harlem and you're saying, I get to succeed to her apartment, but your credit card and your debit card activity is all in Brooklyn in a little area in Brooklyn, that's pretty indicative that you're in Brooklyn, right? Why is your credit card being swiped in the morning at the bodega in Brooklyn if you're living in Harlem? Why is the grocery store charge in Brooklyn if you're living in Harlem? That tells the story about where you physically are. Entonces, por ejemplo, si tu mamá vive en Harlem y tú quieres acceder a la sucesión de su piso, si ella vive en Harlem, ¿por qué todas las operaciones, todas las transacciones de tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito tienen lugar en Brooklyn, en una zona muy restringida de Brooklyn? Eso indica que tú estás en Brooklyn. ¿Por qué la tarjeta de crédito fue utilizada en una bodega en Brooklyn si tú vives en Harlem? Right. So it's very difficult now to sort of put your name on documents and think that's going to work. It won't work. Entonces ahora es muy difícil, pues, colocar el nombre de uno en un documento y pensar que eso servirá. No va a servir. But on the same theme, if you're seeking to succeed, like let's say your mom or your dad is elderly and they're getting sick and you're moving back in to take care of them, and you're thinking that maybe then you could succeed to the apartment, which you can, you should change all of your documents to that address immediately. Too often people don't do that. Change your address, change your address, change your address. Pero por lo mismo, si tú lo que quieres es suceder a los derechos de inquilinato porque tu padre o tu mamá son ancianos y se enferman y tú te instalas en el apartamento para cuidar de ellos y estás pensando en acceder a los derechos de sucesión del apartamento, cosa que es posible, tú deberías cambiar toda la documentación para reflejar la dirección del piso de los papás y deberías hacerlo inmediatamente. Hay que cambiar la dirección, hay que cambiar la dirección, hay que cambiar la dirección. Okay. All right. So I want to make sure we leave some time for questions. And a lot of times the discussion is better when there's some questions and real life examples. So at this point, and looking at the time, let's turn it open and let's open it up for questions. Yes, Quiero dejar algún tiempo para las preguntas porque muchas veces se enriquece el debate cuando hay ejemplos de la vida real. Estoy consciente de la hora, así que vamos a abrir un turno de preguntas. right. Okay. Thank you, Jesse, for that, for explaining all those details about succession. So now we are going to start the Q&A. Muchas gracias, Jesse, por haber explicado todos los detalles sobre la sucesión. Y ahora vamos a abrir el turno de preguntas. Okay. So the first question says, my father passed last June. Muy bien, la primera pregunta lo que dice es, mi padre falleció en junio del año pasado. I'm not on the lease and the apartment is rent controlled. Yo no formo parte del contrato de arrendamiento y el apartamento es de alquiler controlado. I've been taking care of him for the past 3 years and lived there for 12 years. Llevo
3 años cuidando de él y llevo viviendo ahí más de 12 años. He has screed. I've been paying the much higher rent since July. Él tiene SCRI y yo he estado pagando un alquiler mucho más elevado desde julio. In February 2023, the landlord returned my check stating that they only accept the tenant of record. En febrero de 2023, el dueño del piso devolvió mi cheque diciendo que solo lo aceptaría del inquilino principal. I have an email stating in September 2022 that I was that, meaning she was the tenant of record. Yo tengo un correo electrónico del dueño que decía que a partir de septiembre de 2022 yo era la inquilina principal. Why did they return my rent payment? ¿Por qué devolvieron el pago del alquiler? They returned your rent payment because they're going to challenge your right to reside in the apartment. Chakari, there's a sentence here. It says, "I notified the landlord of his passing." Anyway, I didn't translate that, but sí, devolvieron el pago del el cheque porque quieren impugnar tu derecho a suceder al inquilinato. Right. So, next question. Hopefully that answers it. Just quickly on that one too. So what that means, the reason why the landlord returned the check is because the landlord is going to challenge, or the landlord is challenging your right to remain in the apartment. From what I read on this text, this is the Kim Johnson. Hope she's on the line or listening. From what I read from your text, you have every right to succeed to your father's rent-controlled apartment, and you will win that case. But you have to go and win that case. It doesn't look like it looks like your landlord is going to force you to prove what we've talked about tonight. They're not just going to make this quick and easy and voluntary. They're going to make you prove what we've talked about tonight. Yo estoy mirando la consulta aquí y esto es una consulta de Kim Johnson. Espero que Kim esté escuchando. El dueño ha devuelto el cheque porque va a impugnar su derecho de acceder al piso. Usted tiene todos los indicios de poder ganar este caso y de convertirse en la inquilina principal, pero va a tener que demostrarlo. No se lo va a poner fácil el dueño. Va a tener que demostrarlo. Okay. Next question. My mother originally got her apartment back in 1990. La pregunta siguiente. Mi madre consiguió inicialmente nuestro apartamento en 1990. Because she was a single mother and got it from a rent stabilized apartment. Puesto que era madre soltera y consiguió un apartamento de alquiler estabilizado. So would that lease rule apply to us as well? Entonces, esa regla del contrato de arrendamiento se aplicaría a nosotros también. Because now, after years of me being on the lease, the landlord has taken me off. Puesto que ahora, tras años de yo figurar en el contrato de alquiler, el dueño me ha quitado de ese documento. They also claim I don't live here and this is my main residence. Ellos también pretenden que yo no vivo aquí, pero esta es mi residencia principal. So I think the question is asking, can the landlord remove him off the lease? I'm guessing. Yo creo que la pregunta que está haciendo el señor Perdomo es si el dueño le puede sacar del contrato de alquiler.
Jesse? Yeah, no landlord can remove somebody from a lease. No landlord can remove a tenant from a lease. That is something a landlord can't do. People get confused what being on the lease means. They think if you're named as an occupant, you're on the lease, but if you're named on the lease is the name at the top of the lease. The name when the lease gets mailed, it gets mailed with your name on it. The landlord cannot unilaterally take your name off a lease. Ningún dueño, ningún propietario puede suprimir el nombre de una persona que figura en el contrato de alquiler. La gente se equivoca a veces porque piensa que simplemente porque el nombre de una persona figura como un ocupante, eso quiere decir que está en el contrato de alquiler. A lo que se refiere aquí es el nombre que está arriba de todo el contrato, que cuando te mandan el contrato de alquiler por correo, es el nombre que figura. Entonces, si es así, tú estás incluido en el contrato de arrendamiento. Good. Jakari, could I, I'm reading through the chat too. I just wanted, there's one question here I wanted to address. It's an important question. And somebody asked if they can get succession rights if they're undocumented. Chacari, si me permite, yo he estado mirando las preguntas y hay una pregunta muy importante. Alguien pregunta si puede acceder a la sucesión si es indocumentado. Yes, and the answer to that is unequivocally, definitely yes, you can. A landlord, and there's cases about this. I did a big case on this. A landlord cannot inquire as to immigration status. Y la respuesta es, claro que sí. Definitivamente que sí. Hay causas, hay casos, hay jurisprudencia sobre esto. Yo hice un caso muy importante sobre este tema. Un dueño de un piso no puede preguntar por la condición migratoria de uno. Okay. So the next question is, I'm just going to shorten it. Well, I'm on the lease. Can I add my spouse? Y la pregunta siguiente, que la voy a cortar, es: yo formo parte del contrato de alquiler, ¿puedo añadir a mi esposa o mi marido? Yes, the answer is yes. The spouse is the only one the landlord is obligated to add to the lease when the tenant is still there. So spouse is the only relationship that the landlord is obligated to add the person. Y la respuesta es que sí. El cónyuge es la única persona que el dueño tiene la obligación de añadir al contrato de arrendamiento cuando todavía está presente allí el inquilino principal. La relación entre cónyuges es la única relación por la que el dueño está obligado a agregar a la otra persona cuando el inquilino principal está presente en el piso. Okay. The next question is, how long do you have to have been living in the apartment in order to apply for succession rights? La pregunta siguiente es: ¿cuánto tiempo tiene uno que haber estado viviendo en el apartamento para poder solicitar los derechos de sucesión? You have to live with the tenant of record for 2 years. Uno tiene que haber convivido con el inquilino principal por 2 años. If you're older than 62 or disabled, it's 1 year. I forgot to say that. That's important. Una cosa importante que se me olvidó decir es que si uno tiene más de 62 años o si es una persona con discapacidad, entonces tiene que haber convivido 1 año. But remember, and I see from the questions, and I want to make sure this is clear, you can be living in an apartment for 3 years. You can't go to the landlord and say, add my name to the lease because I'm the tenant's daughter.
You can't do that. I want to make sure everybody understands that. That's not succession, right? It's not, I've lived with the tenant for 2 years or 3 years or 20 years, add me to the lease. The answer is no. Pero recuerden, y esto lo he visto en muchas de las preguntas y quiero estar seguro de que esto quede claro. No puedes decir, yo soy la hija del inquilino, yo llevo 3 años viviendo aquí, ponga mi nombre en el contrato de alquiler. No, la respuesta va a ser no. No importa que uno haya vivido ahí 10 años, 20 años o 30 años, la respuesta va a ser que no. Because you don't get to succession until the tenant of record leaves. If the tenant is still living in the apartment, there is no succession. Porque no se produce la sucesión hasta que abandone el apartamento el inquilino principal. Si el inquilino principal está ahí, está todavía viviendo ahí, no se produce la sucesión. Okay. The next question is, I have moved out of my rent stabilized apartment and my granddaughter is living here. Bueno, y la pregunta siguiente es, yo me he mudado de mi apartamento de alquiler estabilizado y mi nieta vive aquí. That's a problem. She lived with me for over 8 years. Ella convivió conmigo más de 8 años. Should I let them know that I moved out in December? Debo Yes. informarles de que me fui del apartamento en diciembre y la respuesta del abogado Grivens es sí. You should, whoever did that question should get in touch with Palante. There's an official way to give up the rights to the apartment. You have to do it now, and your daughter would be able to succeed, but you have to do it now. Quien haya hecho esa pregunta, conviene que se ponga en contacto con Palante. Se puede hacer y la hija o la nieta tendría derecho a suceder, pero hay una forma de renunciar a los derechos y hay que hacerlo ahora. Por eso conviene ponerse en contacto con Palante. Right. So the person who asked that, just give my office a call, 212-491-2541. Entonces, la persona que haya hecho esa pregunta, llame a nuestra oficina. El teléfono es 212-491-2541. 491-2541. Okay, next question. I live in a rent stabilized apartment with my daughter and wife for years. La pregunta siguiente es que yo llevo años viviendo en un apartamento de alquiler estabilizado con mi esposa y mi hija. A new landlord brought the buildings and do all names need to be on a renewal lease because my wife's name is left out? You have to ask the landlord to put only the wife, not the kids. You have to send them a marriage certificate. You can't just ask. You have to send a marriage certificate, and then at the next renewal, they have to add your wife, but not your kids. Again, spouse is the only relationship they have to add to a lease. Adding to a lease has nothing to do with succession. Usted tiene que incluir el nombre de la esposa, pero para hacer eso hay que enviar el certificado de matrimonio, no los nombres de los hijos. El dueño tiene la obligación de agregar el nombre de la esposa y cuando la próxima vez usted, si le manda el certificado de matrimonio, la próxima vez que se renueve el contrato, tiene que incluir el nombre de la esposa. La cónyuge o el cónyuge es la única relación que es de obligada añadidura al contrato de alquiler. Y eso no tiene nada que ver con los derechos de sucesión. Okay. The next question is kind of a piggyback off that one. I can answer it. Do you have to prove you're married?
Yes, so you have to provide that proof to the landlord, showing that you are actually the spouse of that person. Y la pregunta siguiente es si uno tiene que demostrar que está casado y sí, la respuesta es que sí, uno tiene que proporcionar una prueba al dueño para demostrar que uno es realmente el cónyuge de la persona. Next question. I got a succession right about 10 years ago. La pregunta siguiente es que conseguí los derechos de sucesión hace unos 10 años My landlord then turned the building into a shelter. y a continuación el dueño transformó el edificio en un refugio. He has been threatening me to move to another apartment to a building next door so that he can fix the building. Me ha amenazado para que yo me mude a otro apartamento en el edificio al lado para él reparar el apartamento. I told him flat out no and got sent an eviction notice, and we have court next week. Le dije directamente que no, me mandó un aviso de desalojo y tenemos una audiencia en el tribunal la semana que viene. So, Yeah, I'm sorry to see this. They would have to send the eviction notice to somebody, Palante, so we could look at it, and you have to defend against the eviction. Bueno, lamento ver esto. Tendrían que enviar el aviso de desalojo a alguien, por ejemplo, a Palante, para que lo miremos y habría que defenderse frente a ese aviso de desalojo. okay. The next question is, how do you apply for succession? Do you have to apply in court, or do you wait for the landlord to take you to court? That's a great question. La pregunta siguiente es, ¿cómo solicita uno la sucesión? ¿Tiene uno que acudir al tribunal o tiene que esperar a que el dueño lo lleve ante los tribunales a uno? You can file a request at DHCR. I think we have that, right? Chikari, maybe Yes, we can. I'll put it up on the screen. So you could file a request at DHCR. Bueno, una manera, es muy buena la pregunta, una manera es solicitarlo a través de DHCR. But what I suggest people do is provide the documents in a letter to your landlord. Pero lo que yo sugiero que la gente haga es que proporcione la documentación en una carta al dueño. For example, you give the landlord your birth certificate to prove the family relationship, and then you give them all the documents that show both the tenant of record and the would-be successor live together. Your taxes, your W-2, your credit card, your bank card. You just provide the landlord with all the proof, and you tell the landlord, rather than get involved in a big costly battle, will you recognize me as the successor? Second. Bueno, por ejemplo, sí, entonces yo sugiero que la gente proporcione la documentación al dueño. Por ejemplo, uno le da al dueño la partida de nacimiento para probar el parentesco familiar y toda documentación para demostrar que el inquilino principal y el futuro sucesor hoy viven juntos. En lugar de librar una batalla costosa, simplemente en los tribunales, simplemente decirle al dueño, con toda esta documentación me va a reconocer como sucesor. Okay, thank you. Next question. Good evening. My question is, our apartment is rent controlled. La pregunta siguiente es, buenas noches. Mi apartamento es de alquiler controlado. We have the apartment for 66 years. Our parents passed away. Hemos tenido el apartamento desde hace 66 años. Nuestros padres fallecieron. My younger sister was the only one living with our parents. Mi hermana menor era la única persona que convivía con nuestros padres.
Our parents and other tenants were only rent controlled. Nuestros padres y los otros inquilinos eran los únicos bajo el control, el alquiler controlado. The newer tenants are under rent stability. Los inquilinos más recientes están en régimen de alquiler estabilizado. We pay $2,900 a month, and the other tenants for the same apartment pay $600 a month. Nosotros pagamos $2,900 al mes, mientras que los demás inquilinos para los mismos apartamentos pagan $600 al mes o menos. What should we do? ¿Qué debemos hacer? I don't really know how to answer. There's a lot there. You might be being overcharged, but there's no way for us to know that here. Just as the rent that is legal for any given apartment is not dependent on what other apartments in the building rent for. So the fact that other apartments are $600, that really doesn't add any sort of background or anything. It's about the history of your particular apartment. So it looks like the younger sister would have succession rights if they live with the parents, but the rent question is just impossible to answer. Second. Bueno, hay mucha información ahí. Yo la verdad es que no sabría cómo contestar. No, es imposible saber por lo que dice aquí si le han cobrado de más o no. El alquiler que es legal para un apartamento no depende de otros alquileres. El hecho de que otros apartamentos paguen $600 al mes no nos dice nada. Se trata del historial de su apartamento específico. Parece que la hermana menor sí tiene derechos de sucesión si vivió en el apartamento, pero la cuestión relativa al alquiler es imposible de contestar. Okay, thank you. Next question. My landlord refuses to send a new lease when a rent increase is not given to owners. La pregunta siguiente es, mi propietario se niega a enviarme un contrato de arrendamiento nuevo cuando no se da un aumento del alquiler a los propietarios. Is he obligated to send me a new lease? ¿Tiene la obligación de enviarme un contrato nuevo? Right. So I'll answer it. I would say if you are having issues with your lease and you are in need of someone to review it so we can actually find out if there actually is a problem and just so we can assess it, you should contact Palante so we can set up an appointment to look at your lease and possibly help you with maybe a lease renewal complaint. Bueno, yo voy a contestar a eso. Si usted tiene alguna cuestión relativa a su contrato de arrendamiento, podemos revisarlo o repasarlo, evaluarlo y echarle un vistazo. Y entonces debería contactar con Palante y tal vez podamos ayudarle con una queja relativa a la renovación del contrato. Okay, next question. What if I live in more than one place, like 2 different states? La pregunta siguiente es, ¿qué pasa si yo vivo en más de un sitio, como en 2 estados diferentes? Can I add someone in order to protect my place here in NYC? ¿Puedo agregar a alguien para poder proteger el apartamento que tengo aquí en la ciudad de Nueva York? No, you can't add anybody. The only person you could add is a spouse. Bueno, no puede agregar a nadie. La única persona a la que puede agregar es a un cónyuge. Okay, it depends on your primary residency. It's where you spend
more time is going to be determinative of your primary residency. Y eso depende de su residencia principal, es donde pasa más tiempo. Eso es lo que determinará el lugar de su residencia primaria. Someone is asking for our phone number again. It's 212-491-2541. Alguien vuelve a preguntarnos por nuestro número de teléfono y es el 491, perdón, es el 212-491-2541. Jakari, I Yes. believe there was one question in Spanish here. I saw, if we go up, it's, oh yes, and it was answered. Okay. Okay. Can the landlord change your deposit in order to move forward with allowing succession rights? I'm sorry, can you repeat the question, please? Can the landlord change a deposit? Puede cambiar la fianza, el depósito que deja el inquilino In order to move forward with allowing succession rights. para permitir los derechos de sucesión. They really have nothing to do with each other. Your deposit should be 1 month rent, regardless of it. It doesn't really have any impact on succession. La verdad es que las dos cosas nada tienen que ver una con la otra. En la fianza, el depósito tiene que ser equivalente a un mes de alquiler. Realmente nada tiene que ver con los derechos a la sucesión. Okay. I think that concludes the questions for tonight because I don't see any new questions. So I'm going to close the Q&A. If you are in need of help with succession rights from listening to this whole webinar, you should contact Palante so we can set you up an appointment and we could, help you gather your documents and actually, find out if you actually do qualify for succession. Bueno, no veo que haya más preguntas, así que voy a cerrar la sesión de preguntas y respuestas. Si después de haber escuchado toda esta presentación cree que necesita ayuda para determinar si reúne las condiciones para acceder a la sucesión en un piso determinado, debería contactar con Palante, concertar una cita. Le vamos a ayudar a reunir documentos y determinar si usted satisface los requisitos para la sucesión. And I will be sending everyone who was on this Zoom the links to the actual application, just so you can review, and also the fact sheet, the DHCR fact sheet for succession rights. Y voy a mandar a todos los participantes en este webinar los enlaces para la solicitud para que ustedes puedan ver cómo es. Y al igual que la hoja de datos del DHCR, el Departamento de Vivienda y Renovación Comunitaria, en la hoja de datos relativa a los derechos de sucesión. And I want to thank Jesse, of course, for Thank you, everybody. being with us tonight and giving us all of his wisdom and educating us on the succession rights process. And I also want to thank well, Jesse, do you have any final words? Bueno, quiero dar las gracias a Jesse, por supuesto, por haber estado con nosotros y por haber compartido su sabiduría y por habernos informado sobre todo el proceso de derechos de sucesión. Y Jesse, ¿tienes algunas últimas palabras? No, just thank you, and I appreciate it. I enjoy spending time with everybody and doing this. So thank you.
Yes. No, nada más, simplemente darles las gracias a ustedes. La verdad es que lo agradezco. Disfruto pasando tiempo con ustedes y hablando de estas cuestiones. Muchas gracias. Yes, we appreciate you, Jesse. And we also want to thank all the attendees who joined us and, was participating, asking questions. I hope all the questions were answered for you guys tonight. And thank you to Daniel, man. Great job. Bueno, y queremos, la verdad es que te apreciamos, Jesse, y muchísimas gracias a todos los asistentes que se unieron a nosotros, que participaron, que hicieron preguntas. Esperamos que consideren que sus preguntas hayan sido correctamente contestadas. Right. And like Jesse said, we want to give a huge thank you to Daniel. Most of you guys don't hear Daniel because he's in the background doing the translation and on another channel. But, due to a mishap from Zoom's point, we had to do it this way just to accommodate everybody. So, we do want to send a huge thank you to Daniel, for just, rolling with it tonight and making sure that our Spanish listeners were able to listen and understand, the workshop tonight. Bueno, y muchas gracias al intérprete que al que ustedes no suelen oír porque normalmente participa en Zoom por otro canal, no se le escucha, pero esta noche, como tuvimos un ligero percance con Zoom, hemos tenido que hacerlo de esta forma con interpretación consecutiva y le damos gracias al intérprete por haber aceptado traducir en estas circunstancias. Yes, and finally, again, if you are seeking help with gaining succession, please contact Palante. Y por último, de nuevo, si están buscando ayuda para acceder a la sucesión, por favor, contacten con Palante. Right, and then finally, I want you guys to help us out just so we can know how the webinar went tonight. Can you guys just answer those questions that's on your screen? Y por último, simplemente les pido que nos echen una mano para nosotros saber cómo fue el webinar esta noche. Si pudieran contestar a las preguntas que salen en la pantalla. Right, and I look forward to seeing you all on our next upcoming webinar, and everyone have a good night. Y espero con placer verlos a todos en el próximo webinar y todos pasen una feliz noche. Right, and thank you again, Jesse. Take care, bye. Y muchas gracias, Jesse. Cuídense todos.